Después de recibir las llaves de la casa de su esposo durante el divorcio, en lugar del apartamento, la esposa llegó a un lugar en medio de la nada. Al ver dónde tendría que vivir, se quedó paralizada. El sol se estaba poniendo lentamente, pintando el cielo de un tono carmesí, como si reflejara el tono del otoño. María, con una bolsa de documentos y las llaves de la casa en una mano y un bolso con sus pertenencias en la otra, bajó del autobús que finalmente había llegado a la última parada de su ruta, en un pequeño y remoto pueblo perdido en lo profundo del bosque. El aire estaba impregnado con el olor a hojas en descomposición y humedad que parecía atravesar incluso su ropa abrigada. El viento, fresco en la ciudad, era mucho más fuerte aquí, barriendo las hojas caídas de un lado a otro como una bandada de pájaros asustados. «¿Así que este es el pueblo?», preguntó María al taxista y conductor, quien ya estaba alcanzando el mango de la puerta para cerrarla. «No lo parece», respondió el hombre con un murmullo, sin voltear, sus ojos llenos de agotamiento. «Definitivamente no es el Valle del Paraíso». «Vaya forma de ayudar del marido», murmuró María, mirando las casas torcidas, las cercas sostenidas solo por buenas intenciones y los terrenos vacíos cubiertos de hierba. Tragó saliva con dificultad. Esteve, por supuesto, había insinuado que la casa estaba en mal estado, pero María esperaba que fuera solo una exageración. Había esperado que al menos el terreno fuera decente y que tal vez pudiera eventualmente construir algo nuevo allí, dejando atrás la absurda y dolorosa sensación de injusticia que la había perseguido desde el divorcio. Caminó por la calle tratando de encontrar algunos puntos de referencia familiares. Según los documentos que su esposo había dejado, solo sabía el número de la casa y su ubicación aproximada, la tercera desde el borde, en las afueras del pueblo, casi al borde del bosque, detrás del cual había un río con orillas hundidas cubiertas de juncos. Cuanto más se acercaba a la casa, más ansiosa se sentía. La casa a la que su esposo la había enviado como compensación por el acogedor y luminoso apartamento en el centro de la ciudad le causó una profunda decepción. La fachada estaba cubierta de yeso agrietado, con partes cayéndose, revelando el armazón de madera debajo. «Vaya lugar. Ni siquiera vale una décima parte de nuestro apartamento», susurró María. El techo tenía goteras, como lo evidenciaban las manchas oscuras y borrosas en las paredes de madera. Detrás de la casa, cubierta de maleza, estaban los restos de antiguos huertos ahora invadidos por plantas silvestres. María se acercó y, sacando las llaves de su bolsillo, intentó abrir la puerta. Las llaves apenas giraron en la cerradura, provocando un chirrido agudo y desagradable. Dio unos pasos hacia el interior, tratando de no pisar las tablas dispersas en el suelo, que tenían manchas oscuras que parecían sangre. De repente, un sonido de hojas moviéndose provino de lo profundo de la casa, haciéndola sobresaltarse. Su corazón latió con fuerza y sus piernas se volvieron de gelatina. «¿Quién está ahí?», gritó María. Silencio. Solo el sonido del viento afuera de las ventanas y el crujido de las viejas tablas bajo sus pies. Entonces, el misterioso sonido volvió. María determinó al instante que provenía de la habitación del fondo. «¿Qué clase de broma es esta?». «Salgan o llamaré a la policía», exclamó la mujer. «No hay necesidad de llamar a la policía, hija. Saldré yo mismo, solo no te apresures, me duele la pierna», dijo una voz masculina, anciana. María se tensó notablemente al darse cuenta de que la voz pertenecía a un hombre mayor. María tanteó la pared en busca del interruptor y la habitación se inundó de luz brillante de inmediato. Involuntariamente, María se quedó sin aliento al ver lo que tenía delante. Apoyado en un bastón hecho a mano, estaba un anciano con barba y una gorra anticuada en la cabeza. «No tengas miedo, querida, soy David», dijo él con voz tranquila. «Perdón por instalarme aquí. Mi casa se quemó y solía vivir cerca. Mi hijo está en la ciudad, pero no quiso recibirme, y a mi nuera no le alegraría verme. ¿Quién necesita un inválido con una pierna mala? Pero no te preocupes, me iré pronto». María estaba visiblemente confundida, sin saber cómo manejar la situación.
Bueno, no te apresures. ¿A dónde irás con este clima? Parece que va a llover pronto, respondió María. David la miró con gratitud, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, hija, por mostrar respeto a un anciano. Pasa, esta habitación está ordenada. Perdona que no tuve fuerzas para ordenar toda la casa, pero aquí, como ves, la estufa eléctrica es vieja. Ahora prepararé un poco de té. ¿Te gustaría algo de avena? Es sin carne, pero con mantequilla, deliciosa. María sonrió y asintió mientras se presentaba. Mientras David estaba ocupado en la mesa, ella puso su bolsa en el suelo y decidió inspeccionar la casa. Cada habitación era igual a la anterior, oscura, polvorienta y húmeda. En una de ellas había un montón de libros viejos en el suelo. En las paredes colgaban fotografías amarillentas de personas desconocidas que parecían observarla. ¿De verdad Steve pensó que viviría en un lugar como este?, susurró casi llorando de desesperación. ¿Es esto una compensación? ¿Dónde está la justicia? También fui una tonta al aceptar las llaves y los documentos sin verificar nada. ¿Dónde encontró esta casa? ¿Pertenecía a sus familiares? Al escuchar sus palabras, David frunció el ceño. Esteve, ese sinvergüenza, dijo con desdén. Ya ha alegrado a muchas personas con regalos como estos. ¿Qué quieres decir?, preguntó María sorprendida. Esteve es un estafador, respondió él. Esta casa es una ruina vieja, está a punto de derrumbarse. La heredó, se la dejó mi vecino Frank. Steve cuidó de él hasta que hizo un testamento a su favor y luego desapareció. Probablemente quiso venderla, pero nadie la compraría, así que decidió dártela a ti, querida, para librarse del problema de mantenerla. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se avergonzaba de su ingenuidad. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó apenas audible. Estoy sola, sin dinero, sin trabajo. David negó con la cabeza y, apoyándose pesadamente en su pierna izquierda, respondió. No te preocupes. Vamos a pensarlo, tal vez encontremos una solución. Recibo una pensión, no pasaremos hambre. Aunque envío la mayor parte para reparar el techo de la escuela, lleva años con goteras. Siempre prometo arreglarlo, pero nunca hay tiempo. María miró a su nuevo conocido con respeto. A pesar de vivir prácticamente en la calle, él todavía quería hacer el bien para todos, especialmente para los niños. ¿Hay trabajo por aquí, David? En realidad, soy enfermera. Tal vez haya una estación de primeros auxilios, dijo María con algo de entusiasmo. El anciano miró pensativamente por la ventana, donde el viento aullaba. ¿Enfermera, dices? Bueno, eso es algo bueno, pero la estación de primeros auxilios está lejos de aquí. Sin embargo, tengo otra sugerencia. Nuestro sacerdote, el padre Charles, ha establecido algún tipo de refugio cerca de la iglesia. ¿Un refugio?, preguntó María con sorpresa. Sí, algo así como un monasterio, pero con una regla diferente. Más bien como un centro de rehabilitación, pero con un toque espiritual. Si alguien tiene problemas o necesita ayuda, puede acudir al padre Charles. Él les ayudará ofreciéndoles trabajo, comida y alojamiento. Así que un trabajador de la salud sería muy útil allí. De todos modos, come tu avena. Mañana será otro día. Mañana te lo presentaré. Es un hombre bondadoso, definitivamente ayudará. Gracias, dijo María, llevándose una cucharada de la fragante avena a la boca. Vaya, realmente está deliciosa, exclamó. Te lo dije, sonrió David. Trabajé como cocinero en un barco pesquero durante 20 años. Bueno, como chef, por así decirlo. Luego tuve un accidente. Salimos al mar durante una tormenta. El capitán estaba desesperado por ganar dinero extra. Me golpeó una viga, pero el barco casi se hundió. Por suerte, los hombres sobrevivieron. Todavía recuerdo a uno de ellos,
Thomas, que fue arrastrado por una ola. Era joven, recién salido de la escuela marítima. Nadie fue tras él, todos tenían familias, hijos. Pero yo me arriesgué y lo salvé, aunque casi me ahogo yo mismo. De vuelta en cubierta, la viga me dejó inconsciente. Si me hubiera quedado en el camarote, habría estado bien. Las lágrimas brillaron en los ojos de María. ¿Cómo terminaste aquí en el pueblo? David sonrió. Oh, esa es una larga historia. Me casé aquí, querida. Uno de mis compañeros marineros, cuando estaba muriendo de neumonía en el hospital, me pidió que cuidara de su esposa y su hijo de 5 años. Yo estaba soltero en ese momento. Tuve que prometérselo, después de todo, era un buen amigo. Vine y le conté todo a Ana con honestidad. Así que simplemente te casaste de inmediato, no pudo evitar preguntar María, atrapada en la historia. Por supuesto, ¿qué más podía hacer? Para mí, la palabra de un marinero nunca queda vacía. John me aceptó como un hermano. Proveía para todos desde su infancia, pero lo malcrió, por supuesto. Por eso resultó ser un alborotador. Es él quien incendió mi casa por el seguro, lamentó David. ¿Cómo la incendió?, exclamó María. Primero contrató una póliza de seguro grande para la casa. Luego me invitó a pasar la noche. Incendió la casa para que la inspección no encontrara nada. Solo me di cuenta más tarde de que había montado el fraude. Ese bribón perdió una gran suma jugando a las cartas. Así es como me dejó sin hogar. ¿Y qué se supone que debía hacer en esa situación? ¿Delatarlo, aunque sea mi hijo adoptivo? Me daba lástima el tonto. Bueno, no por él, sino por los nietos. John tiene 2 de ellos. Su nuera no sabe a dónde acudir, pero aún así, es lo mismo. Ella me culpa por haber criado a un inútil. María miró a David con simpatía. De hecho, la vida a veces arroja situaciones inesperadas. Al menos logré enviar dinero al fondo de la escuela para reparaciones, continuó David. De lo contrario, todo se habría quemado. No me importa perder mi trabajo, ya he vivido una vida plena. Pero los niños de la escuela necesitan ayuda. Yo mismo me gradué en esa escuela. El anciano se sonó la nariz. Quiero que las cosas sean correctas para los niños. Una buena cafetería, un gimnasio donde puedan jugar a la pelota en invierno, porque sin eso no puedes unirlos. María suspiró con simpatía y tomó un sorbo del fragante té. Se sintió notablemente más ligera. Esteve era realmente un sinvergüenza, pero por otro lado, María había estado soñando durante mucho tiempo con un nuevo comienzo, con empezar una nueva vida. Nadie en el trabajo la valoraba de todas formas. No le pagaban las horas extras cuando calculaban su compensación, incluso cuando se trataba de días libres legales. Esa era la clase de gratitud que recibía. Y apenas un mes atrás casi la despiden por ayudar a sus colegas del departamento de cirugía. María estaba en el turno de noche cuando una enfermera conocida de la escuela de enfermería, Wanda, llegó corriendo entre lágrimas. Le pidió ayuda diciendo que el médico de turno no estaba disponible y que un paciente había comenzado a hincharse en la garganta, corriendo el riesgo de asfixiarse en cualquier momento. María dejó todo y corrió al área de cirugía, aunque ella trabajaba en el área de terapia. El médico de turno, por cosas del destino, era el hijo del jefe de la clínica, Jeremy Hill, un mujeriego y playboy que apenas podía ser llamado médico. No había tiempo para pensar. El paciente ya estaba poniéndose azul y el tiempo no estaba a su favor. En situaciones así todo ocurre en un instante. María tomó el bisturí e hizo con cuidado una pequeña incisión cerca de la tráquea. Insertó el tubo y el paciente comenzó a respirar de nuevo. Solo más tarde, cuando la amenaza había pasado y el paciente fue transferido a un ventilador, María se dio cuenta de que no había tenido otra opción. Wanda, por supuesto, no se habría atrevido a hacerlo sola, aunque trabajara en cirugía. Ella solo se encargaba de inyecciones, sueros y procedimientos menores, no de operaciones quirúrgicas.
María se metió en muchos problemas después. Convocaron al consejo médico y hasta la amenazaron con acciones legales, especialmente el hijo del jefe de la clínica, quien había pasado por alto la peligrosa condición del paciente. Para ser honesta, todos en la clínica sabían que Jeremy no se centraba en el trabajo. Esa noche fatídica, los internos jóvenes fueron enviados a atender a los pacientes y apenas estaban atentos. Cualquier problema potencial sería solucionado como siempre por su padre. Mark, el jefe de la clínica, ciertamente lo solucionó. Lo primero que hizo fue reprender a la enfermera, quitándole a María todos sus bonos y compensaciones de turnos nocturnos. Su suegra solo negó con la cabeza. No puedes evitarlo, María. ¿Por qué tenías que involucrarte en asuntos ajenos?, dijo Nora. ¿Qué se suponía que debía hacer, Nora? Pretender que no era asunto mío, respondió María sin poder contenerse. Bueno, tal vez esa no sea una mala idea. ¿Qué tiene de malo? No puedes salvar a todos, ya sabes, replicó Nora. María no discutió más. Su relación con Nora en general era buena, así que no quería empeorarla. A veces Nora incluso la apoyaba y la calmaba cuando Steve llegaba borracho de otro viaje de negocios. No te lo tomes a pecho, María. Pasará. ¿Qué puedes hacer? Fue mi difunto esposo, Louis, quien lo malcrió. Siempre decía que una mujer no debería decirle a un hombre qué hacer. ¿Y acaso soy solo una mujer para él? Soy su madre, debería entenderlo, pero no, lamentaba Nora después de calmar, con gran esfuerzo, el último escándalo. María perdonó a Steve varias veces. Pasó por alto el aroma de perfume femenino y las marcas de lápiz labial en los cuellos de sus camisas. Incluso lo perdonó por haber causado su aborto, atribuyéndolo a un desafortunado accidente. Habían estado regresando del cementerio, era el aniversario de la muerte de Louis, el padre de Steve. María limpiaba la tumba, pero trataba de no pensar en lo que había sucedido una semana antes en la tienda. Una anciana adivina en la caja registradora tomó la mano de María y le advirtió que una mujer embarazada no tiene nada que hacer en un cementerio. María le había dado algo de dinero a la mujer anteriormente, quizás se le había caído del bolsillo o tal vez lo había olvidado en casa. La cajera estaba nerviosa, y la adivina, una mujer mayor, hizo la advertencia como una forma extraña de agradecimiento. Ni siquiera lo pienses, querida. No es algo bueno, es peligroso. Eres una buena persona, de buen corazón. Enfrentarás muchos desafíos y pérdidas dolorosas, pero lo más importante es que no te rindas. María le susurró a Charlie, no voy a ir a ningún lado, pero gracias por el consejo. Sin embargo, una semana después rompió su palabra. De camino al cementerio, Steve había jurado que no bebería. Dijo, ¿acaso no lo entiendo? Mi padre fue destruido por el alcohol, y no quiero seguir sus pasos. Pero en la tumba, Steve se emocionó mucho y se emborrachó frente a sus ojos gracias a un frasco que había escondido en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo había planeado todo. Nora no fue con ellos porque tenía una migraña y sus articulaciones empezaban a dolerle por el clima. María no insistió, después de todo, Nora estaba envejeciendo. Seguramente podrían arreglárselas solos. Sin embargo, Steve logró beber bastante y aún así se puso al volante. María quiso llamar a un taxi, pero su esposo le arrebató el teléfono y lo guardó en su bolsillo. ¿Qué es esto? ¿Quieres avergonzarme? ¿Es la primera vez que conduzco? No puedes perder la experiencia así. Deja de darme problemas o te dejaré aquí. Puedes esperar hasta la mañana. María cedió, olvidándose de la advertencia de la adivina en la tienda. Al principio, Steve conducía con suficiente confianza, pero justo antes de la curva hacia la ciudad, decidió presumir y pisó el acelerador a fondo. Estaba oscureciendo, comenzaba a caer una ligera llovizna, todavía era verano y la temperatura era agradable para esa hora del día. De repente, un niño de unos 7 años corrió hacia la carretera tras un balón.
Probablemente era un alumno de primer grado. Estaban jugando en el parque infantil, pero alguien había calculado mal la fuerza del golpe y había enviado el balón fuera de la defensa. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Steve no notó al niño de inmediato, pero María reaccionó instintivamente, girando bruscamente el volante hacia sí misma. El coche, saltando por encima del bordillo, chocó contra un poste. Por suerte, el niño solo se asustó levemente y Steve solo tuvo un par de rasguños. No es de extrañar que digan que Dios ama a los borrachos. Pero para María, el dolor en la parte inferior del abdomen fue tan agudo que tuvieron que llamar a una ambulancia. En el hospital, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no pudieron salvar el embarazo. María lloró, tuvo ataques de histeria, pero el veredicto sonó como una sentencia: con un 90% de probabilidad, nunca podría tener hijos nuevamente. Ella no culpó a Steve, no cargó toda la culpa sobre él. No pudo detenerlo en el cementerio, pero ¿de qué servía pensar en eso ahora? Desde entonces, su ya tensa relación familiar se había roto por completo. Steve comenzó a quedarse más tarde en el trabajo y, cuando había viajes de negocios, prácticamente bailaba de alegría. Nora solo sacudía la cabeza una vez más, convencida de que su hijo era una copia exacta de su padre. María aguantó durante mucho tiempo, fingiendo creer las excusas de su esposo. Pero un día, regresando del trabajo un poco antes de lo habitual, se detuvo en la tienda para comprar comestibles. Últimamente, ella había estado comprando todo por sí misma, ya que Steve siempre estaba demasiado ocupado, incluso teniendo el coche a su disposición, mientras que ella tenía que cargar todo a mano. Ese día, para tratar de alegrar a su familia, María gastó todo el dinero que le quedaba en comestibles. María salió de la tienda con 2 bolsas grandes. Estaba a punto de cruzar la calle cuando vio una escena extraña. Su esposo salió de la joyería al otro lado de la calle acompañado de una mujer de largas piernas que miraba a todos desde debajo de sus espesas pestañas. María se quedó congelada en su lugar, atónita. Las asas de las bolsas se clavaron dolorosamente en sus palmas, pero ella parecía no notar la incomodidad. Steve, aún sin darse cuenta de la presencia de su esposa, sacó una caja de terciopelo de su bolsillo, y la mujer dejó escapar un chillido de alegría. «Oh, cariño, es el collar», exclamó ella. «Sí, el mismo», respondió Steve con una sonrisa condescendiente. «Pruébatelo, déjame admirarlo». Para María, esto fue demasiado. En 7 años de matrimonio, Steve nunca le había regalado nada valioso. Por lo general, solo compraba un juego de ollas o una sartén barata en oferta. ¿De dónde sacaba ahora esta generosidad? ¿Y de dónde había sacado el dinero? Solo ayer le había pedido dinero para gasolina. Ahora entendía dónde se había ido el dinero de la familia. Los dedos de María se aflojaron involuntariamente y dejó caer las bolsas de la compra al asfalto. Cuando cayeron al suelo, el paquete de su jugo de tomate favorito se rompió, y una mancha carmesí se extendió por la acera. Steve se estremeció y dirigió su mirada hacia el origen del ruido. En ese momento, todo le quedó claro. Sin embargo, ni siquiera se molestó en justificarse o disculparse. ¿Para qué molestarse? Todo ya estaba claro. La imagen estaba completa. Todo había terminado. El siguiente paso era el divorcio y la promesa de pagar la mitad del valor del apartamento compartido. Las intenciones de Steve eran evidentes. Su suegra vivía con ellos, y si perdía la vivienda, ¿a dónde podría ir ella? Así que Steve decidió compensar a María ofreciéndole una casa en el pueblo. Pero, ¿era eso justo? Todo era una mentira bajo las burlas de su amante. Con dificultad, María apartó sus tristes pensamientos, agradeció a David por la cena y se levantó de la mesa. Era tarde y aún no tenía un lugar donde dormir. Como si le leyera la mente, el anciano comentó: «Puedes dormir en mi sofá, querida. Acabo de cambiar las sábanas y la ropa de cama está limpia». «¿Y tú?», preguntó ella preocupada. El hombre sonrió.
Iré a la habitación del fondo. No tengo muchas ganas de dormir, estaré pintando. Sabes, extraño mucho el mar. Cada noche sueño con él. Las olas rugen como si me hablaran, y yo les respondo. Últimamente he estado pintando el mar con acuarelas. Entonces también eres un artista, dijo María, asombrada. Oh, vamos, no digas eso, dijo David quitándole importancia. No soy ningún artista, solo son garabatos. Pero cuando pinto las olas y el mar embravecido, me siento más tranquilo, como si estuviera de vuelta en el mar. Incluso puedo oler la comida de la cocina del barco. Sueño con comprar un bote, uno con motor, y salir al mar, esta vez para siempre. Pero primero necesito arreglar la escuela. Dicen que ya compraron el fieltro y las tejas, ahora solo necesitamos buen tiempo para reemplazar el techo. Descansa, María. Mañana te presentaré al padre Carlos, así que descansa bien. Buenas noches, gracias por todo, respondió María, reprimiendo un bostezo. En ese momento, decidió de una vez por todas que no llamaría a su ex esposo para hacer una escena sobre la desigual división de bienes. ¿Qué ganaría con eso? Solo se avergonzaría una vez más. Además, como decía Elena del Trabajo, el padre de Ágata, la amante, era el presidente de la Asociación de Abogados de la ciudad. Estaba claro que todo ya estaba decidido. Con un suegro así, Steve estaría como detrás de un muro de piedra. María, a diferencia de los padres de María, su padrastro era un conductor de tractor en la granja, bebía constantemente y la única razón por la que no lo habían echado era por sus manos de oro y su habilidad para arreglar casi cualquier motor o mecanismo. Su madre trabajaba en el gallinero, sin fines de semana ni días libres, solo una rutina monótona. Pero María había escapado de ese pantano, aunque fue un accidente lo que la empujó a irse. Había estado esperando a su prometido, Alex, para que regresara del ejército. Fue a su juramento y también durante su permiso, pero tan pronto como se desmovilizó, se casó con la hija del granjero. Dijo, reconsideré mis puntos de vista en el ejército y ahora entiendo lo que necesito. Todas las mujeres son completas tontas, pero es mejor vivir con una chica rica y tonta que comer sopa de repollo vacío con una pobre. Alex envió emisarios al granjero George, mientras María permanecía junto al porche sintiéndose completamente humillada. El novio resultó ser bastante astuto, sin duda alguna. Su padrastro la advirtió de inmediato que si regresaba de la ciudad, las cosas serían malas para ella, la echaría y la desheredaría. María simplemente asintió y comenzó a hacer las maletas para el tren. Se matriculó en la escuela de medicina en la ciudad y, después de un tiempo, se convirtió en enfermera. Conoció a su esposo en el departamento de terapia. Steve siempre había tenido un miedo pánico a las inyecciones. Tan pronto como veía una jeringa, se desmayaba y colapsaba. De alguna manera, había logrado evitar las inyecciones antes, pero ahora, después de contraer una neumonía severa, no podía prescindir de las inyecciones de antibióticos. Fue entonces cuando María logró administrarle una inyección que ni siquiera sintió. Por supuesto, su miedo no desapareció, pero con su ayuda manejó mucho mejor el tratamiento. Después de ser dado de alta, Steve invitó a la joven enfermera a una cita, entregándole un enorme ramo de rosas. Pronto tuvieron un romance apasionado que terminó en una boda apresurada. Nora solo sacudió la cabeza, pero no se opuso. En general, le agradaba a su nuera, pero no estaba completamente segura acerca de su hijo. Recordaba demasiado bien a su difunto esposo, quien había transmitido esos desagradables rasgos de carácter a su hijo. Pensó en ello, pero todo se desvaneció. Su matrimonio duró solo 7 años. Inquieta en el duro y desconocido sofá, María cerró los ojos e intentó dormir. Por supuesto, le resultaba difícil aquietar sus pensamientos, pero se esforzó mucho y finalmente logró quedarse dormida. Durmió bastante mal, para su gran sorpresa, el pueblo seguía vivo incluso de noche. En algún lugar, los perros ladraban,
Los gatos maullaban o un búho ululaba suavemente persiguiendo a un conejo nervioso. Más cerca de la mañana, las vacas mugían descontentas y el despertador local, un gallo, comenzó a cantar a todo pulmón. Después de un desayuno rápido, María, siguiendo las instrucciones de David, llegó a una pequeña iglesia antigua rodeada por un jardín bien cuidado. Dentro, estaba tranquilo y olía a incienso y velas. «Hola», susurró. En la esquina, junto a una pequeña mesa, estaba un hombre con túnicas negras, joven, con ojos amables y claros y una leve sonrisa casi imperceptible. «Hola, María», el padre Charles se acercó dándole una cálida y amigable mirada. «David ya me habló de ti. Te mudaste a esa casa vacía, ¿verdad?» «Sí», asintió, sin poder contener sus lágrimas. «Pero resultó ser nada como lo imaginé». «Sucede», dijo el sacerdote con una voz tranquila y reconfortante. «Todos pasamos por pruebas. Algunas de ellas son enviadas para hacernos reflexionar sobre la vida y nuestro camino». «No sé qué hacer», dijo María mirándolo con esperanza. «¿Qué puedes hacer?», preguntó el sacerdote sonriendo. María era enfermera, trabajaba en el hospital. «Eso es maravilloso», dijo el sacerdote. «En realidad, necesito ayuda calificada en el refugio. Hay personas que seguramente necesitarán tus conocimientos y habilidades. Ayudamos a quienes lo han perdido todo, sus hogares, sus trabajos, sus familias. Les damos refugio, comida y atención médica». «¿Entonces puedo trabajar aquí?», preguntó María, todavía sin creer su suerte. «Por supuesto», respondió el sacerdote sonriendo. «Juntos podemos hacer mucho. Además, yo solía ser un trabajador médico, un cirujano, aunque hice un voto de no volver a tocar instrumentos médicos. Todo eso quedó en el pasado». «¿De verdad?», exclamó María. El padre Charles sonrió y le hizo un gesto para que saliera a tomar aire fresco. «Desde muy joven soñé con ser cirujano», comenzó, sentándose en un banco junto a la iglesia mientras miraba los rayos del sol naciente. «Y logré ese sueño. Trabajé en el hospital regional, realicé cirugías complejas y salvé vidas. Tenía confianza en mí mismo y en mis habilidades». El padre Charles hizo una pausa, acariciando la superficie de madera del banco. «Recuerdo claramente aquel fatídico día, las luces brillantes de las lámparas, el olor estéril, el ruido de las máquinas. Estaba realizando una cirugía, un procedimiento complicado, pero todo iba bien. Estaba seguro de que lo salvaría, cuando de repente...». El padre Charles quedó en silencio, su voz se volvió más baja. El corazón del paciente se detuvo. «Luché, realicé reanimación, pero no pude hacer nada». «¿Estaba gravemente enfermo?», preguntó María con cautela, con el corazón apretado por la compasión. «Sí, estaba terminalmente enfermo, y lo sabía, pero aún así creía que podía salvarlo. Que mis manos, mi experiencia y mi fe lo curarían. Pero no pude. Esa fue mi primera pérdida». «Soy culpable de eso», susurró María. «Soy culpable», dijo el padre Charles, «porque creí que podía hacerlo todo. El consejo médico me exoneró, pero para entonces ya no me importaba. Después de eso, perdí completamente el control de mí mismo. Comencé a beber, perdí mi trabajo, el respeto de mis colegas y el respeto por mí mismo. Mi esposa se fue, incapaz de soportarlo». «Lo siento, no lo sabía», dijo María. Era insoportable para ella ver el dolor en sus ojos. «Me convertí en alguien que nadie necesitaba, solo, habiendo traicionado mis propios ideales, destrozado. Pero un día fui a la tumba de mis padres. Lloré, sollocé como un niño. Estaba lloviendo, y luego un rayo golpeó la cerca. En ese punto, el padre Charles hizo una pausa, con la mirada fija en la distancia. Fue una señal de que necesitaba comenzar una nueva vida, dejar ir el pasado, perdonarme y recuperar mi fe. Así fue como encontré mi camino. Esta es mi confesión, mi oración y mi sanación».
«¿Pero cómo lo superaste?», preguntó María, asombrada por tal fortaleza de espíritu y la capacidad de sobrevivir al dolor, encontrando la fuerza para comenzar una nueva vida. «Poco a poco», respondió el padre Charles. «Día a día, minuto a minuto. Comencé a rezar, a leer literatura espiritual, y luego me di cuenta de que mi fe era errónea. No era real. Había creído en mí mismo, en mi conocimiento y en mis habilidades, pero la fe verdadera no es así. Y cada día pido perdón a aquellos que herí en mi vida pasada y a quienes no pude salvar». «¿Y tus colegas, los médicos?», preguntó María. «¿No intentaron recuperarte?». «No, no lo intentaron. Mi partida les pareció demasiado abrupta. Simplemente aceptaron mi decisión y se apartaron. Pero no me arrepiento. Encontré mi lugar». María escuchaba atentamente. Era claro para ella que este hombre había pasado por muchas pruebas. Había experimentado pérdida, dolor y soledad, pero había encontrado la fuerza para empezar de nuevo y, al mismo tiempo, ayudar a los demás. «Todos necesitamos ayuda», dijo el padre Charles, «en diferentes momentos de nuestras vidas. Por eso es tan importante no rechazarla, sino aceptarla y usarla para nuestra sanación». María sonrió, casi por primera vez, sintiendo que había tomado la decisión correcta. El refugio estaba ubicado a solo unos metros de la iglesia, en la parte trasera del patio, donde había grandes mesas y bancos de roble para quienes lo necesitaban. Inspirada por la historia del padre Charles, comenzó su trabajo. Para su gran sorpresa, había muchas personas en el refugio, ancianos, niños, personas de mediana edad, muchos de ellos con discapacidades. Cada uno llevaba una carga pesada y, por supuesto, necesitaba ayuda. María trató de prestar atención a todos, pero primero se presentó a cada uno de los residentes, estrechándoles la mano. Vendó heridas, tomó temperaturas, ayudó a preparar comidas y consoló a los pequeños cuyos padres no los habían abandonado, sino que habían optado por criarlos solos. En esos momentos, María sintió que su trabajo era especialmente importante y que la gente realmente la necesitaba. El padre Charles la observaba con una sonrisa mientras la nueva residente aprendía las bases de un trabajo algo familiar. David también ayudaba en lo que podía. Habiendo sido marinero en el pasado, hacía excelentes redes de pesca que vendía con éxito en el mercado local. Sus productos eran tan solicitados que, a menudo, se pagaban por adelantado. El dinero que ganaba de las ventas se dividía en dos, la mitad se destinaba a las reparaciones de la escuela y la otra mitad al padre Charles. Si quedaba algo de dinero suelto en los bolsillos del viejo, compraba pinturas y cuadernos de dibujo. 2 semanas pasaron sin que se dieran cuenta. Durante ese tiempo, María y David lograron poner la casa en relativo orden. Repararon el techo, reemplazaron las ventanas y limpiaron montones de basura en el interior. Gracias a los esfuerzos de los propietarios, los colores comenzaron a brillar. Las paredes claras, el techo azul suave e incluso las flores en las macetas de los alféizares creaban una sensación de calidez. «Bueno, María, mira lo duro que trabajamos para ti», dijo David. «Gracias», respondió María con una sonrisa, sintiendo gratitud y afecto por el anciano, quien se había convertido casi en familia para ella. «Realmente me has ayudado». «Oh, no es nada», respondió él con un guiño. «Podrías haberlo hecho perfectamente sin mí. Tienes manos de oro, como el mejor artesano». María se sonrojó y desvió la mirada. Realmente había estado trabajando con gusto, olvidando la amargura de su divorcio y la traición de su esposo. El refugio, el padre Charles y las amables personas que acudían allí en busca de ayuda le estaban dando a su vida un nuevo propósito. Incluso su trabajo como enfermera, que antes parecía rutinario, ahora tenía un significado especial. «María, ¿no te parece que el día está un poco inquietante?». David frunció el ceño mirando el cielo que se oscurecía. «Sí, estoy de acuerdo. El cielo está completamente cubierto de nubes. Además, hoy hay servicios funerarios», murmuró David.
Como para confirmar sus palabras, un coche oscuro extranjero se detuvo frente a las puertas de la iglesia, del cual bajaron personas con trajes negros. Detrás de ellos seguía un coche fúnebre que transportaba un ataúd ricamente decorado, hecho de madera oscura. ¿A quién están enterrando?, preguntó María tímidamente. Un joven empresario, creo que se llamaba Daniel, pero no recuerdo su apellido. Parecía ser rico, solo mira el ataúd tan lujoso en el que lo trajeron. Qué lástima, tan joven. Las palabras de David hicieron que María se pusiera tensa. ¿Qué le pasó?, preguntó, temerosa de escuchar la respuesta. Dicen que su corazón se detuvo, respondió David encogiéndose de hombros. Aparentemente sucedió de noche, nadie lo esperaba. Un hombre joven y saludable, incluso nadador, había fallecido. Pronto, María vio toda la procesión fúnebre avanzando lentamente por el camino roto hacia la iglesia. El ataúd parecía extraordinariamente lujoso, de un marrón oscuro hecho de madera preciosa y decorado con patrones dorados. Detrás del ataúd caminaban personas vestidas de negro. Entre ellas, María identificó inmediatamente a la esposa de Daniel, ya que no había otras mujeres entre los que se despedían. Junto a la hermosa mujer vestida de negro había 3 hombres que parecían inusualmente tensos, como si estuvieran cuidando algo valioso. Por alguna razón inexplicable, María se apresuró hacia la iglesia. Allí, el padre Charles estaba de pie junto al ataúd leyendo oraciones. Su voz sonaba profunda y llena de tristeza, pero María no podía concentrarse en las palabras. Sentía que algo no estaba bien. Su mirada se fijó en el rostro del fallecido. Parecía triste, pero al mismo tiempo extrañamente rosado. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si pudiera hablar en cualquier momento. La esposa de Daniel, Erika, estaba junto al ataúd con los 3 hombres imponentes, quienes constantemente urgían al padre Charles a darse prisa, queriendo terminar la oración y enterrar al empresario rápidamente. María se quedó un poco al margen, observando los acontecimientos. En un momento, le pareció extraño que la esposa tuviera tanta prisa, como si temiera que alguien interfiriera en sus planes. María se acercó al ataúd y observó el rostro de Daniel. Parecía tan tranquilo, tan sereno. ¿Podría ser que el embalsamador hubiera cometido un error? Improbable. No se bromea con cosas así, especialmente cuando emplean a verdaderos profesionales. Además, María notó que las venas en las manos del empresario no estaban levantadas, como suele ocurrir con los fallecidos. También observó un extraño anillo con un grabado de un pequeño ancla en el dedo anular de su mano izquierda. ¿Qué crees que estás haciendo?, exclamó la esposa del fallecido con enojo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás husmeando aquí? ¿No tienes nada mejor que hacer? María tragó el dolor de las palabras y luego se dirigió al padre Charles, consciente de que lo que iba a decir podría parecer extraño. Padre Charles, espero que me perdone, pero creo que este hombre sigue vivo. Por un momento, un silencio sepulcral llenó el aire. La esposa de Daniel y sus acompañantes miraron a María como si estuviera loca. María, el padre Charles colocó una mano en su hombro, ¿estás cansada? Ve a descansar. No, insistió ella. Estoy segura. Mire sus manos y dedos, no se han puesto azules. Basta de esta farsa, la aguda voz de la esposa de Daniel resonó. No tienes derecho a decir tales cosas. Mi esposo está muerto, y no tenemos tiempo para tus fantasías en este momento. Exacto, intervino uno de sus acompañantes, un hombre de rasgos toscos. Esta mujer claramente está nerviosa. Trabajar en un refugio con gente pobre debe estar afectando su mente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ronald, asintió la mujer rica. Le iría mejor ayudando a los enfermos que metiendo la nariz en asuntos que no le conciernen. Esperen, insistió María. Soy enfermera y puedo ver que algo anda mal aquí. Diciendo esto, rápidamente sacó un pequeño espejo del bolsillo de su bata y lo sostuvo frente a la boca del fallecido.
Siempre lo había llevado consigo desde su tiempo trabajando en terapia. Después de todo, cuando trabajas con personas, al menos tienes que mantener tu apariencia, y el espejo siempre resultaba útil. No, gritó la esposa de Daniel. No te atrevas a tocarlo. Todos se quedaron inmóviles. Entonces, incluso David, que se había acercado, vio que el espejo se había empañado. Padre Charles, el pulso es débil, pero está ahí, y su respiración es superficial. María susurró mientras buscaba el pulso del empresario. Está vivo. Llama a una ambulancia y a la policía, dijo rápidamente el padre Charles, con el rostro volviéndose pálido. En ese momento, cundió el pánico en la iglesia. La esposa de Daniel y sus supuestos familiares corrieron hacia el coche, desordenados y con sus rostros llenos de un miedo indescriptible. ¿A dónde van?, preguntó María, mirando con preocupación a las personas que se alejaban. Eso ya no importa, dijo el padre Charles, observando las figuras que huían. Lo importante es que notaste el error a tiempo. Solo hay una salida del pueblo, así que la policía bloqueará la carretera y todos serán detenidos. La ambulancia llegó rápidamente. María apenas había logrado desabotonar el cuello de la camisa del empresario y colocar una almohada bajo su cabeza. Los médicos quedaron atónitos por lo que vieron. Lo examinaron rápidamente y le administraron varias inyecciones. ¿Cómo pudieron confundirlo con un muerto?, preguntó asombrado uno de los paramédicos. Parece que hubo sedantes muy fuertes involucrados. Probablemente alguien de su familia, incluida su esposa, tenía sus propias razones para enterrarlo vivo, dijo el padre Charles. María permaneció de pie, observando cómo la ambulancia se alejaba. En ese momento, se dio cuenta de que había logrado una de las mayores victorias de su vida, había salvado una vida. Lo hiciste genial, María. No puedo creer que pensaras en eso, el truco del espejo, cómo lo llevaste a cabo. Una verdadera profesional, dijo David admirado, apoyándose en su bastón. El padre Charles sonrió y agradeció en silencio a los cielos por la ayuda. Sabía desde hacía mucho tiempo que no existen las coincidencias en la vida y que todo lo que sucede ya está escrito desde arriba. Pasaron 2 días. María seguía trabajando en el refugio cuando, un día, al regresar a casa, encontró a David en un extraño estado de confusión. Ah, Daniel. Daniel es el hijo de Thomas, dijo el anciano, apenas cruzando el umbral. María frunció el ceño, tratando de recordar a Thomas. ¿Te refieres al joven marinero que salvaste hace muchos años?, preguntó. David asintió. Sí, es correcto. En ese entonces, Thomas era solo un muchacho. Apenas tenía 20 años y sobrevivió de milagro. Lo cuidé hasta que recuperó la salud, como si fuera mi propio hijo. En ese momento, el anciano guardó silencio, su rostro se contrajo de dolor y se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. María corrió hacia él alarmada. David, ¿qué te pasa? Nada, María, solo recuerdos antiguos que vienen de golpe. Todo está tan claro, como si hubiera sucedido ayer. ¿Y nunca volviste a ver a Thomas?, preguntó María mientras se sentaba junto a él y tomaba su mano. No, querida. Caro Daniel, él es el hijo de Thomas. No sabía que había cambiado tanto, dijo el anciano mientras sorbía por la nariz y apretaba la mano de María. Esto fue lo que pasó, Erika. La esposa de Daniel decidió deshacerse de él. Sobornó al patólogo para evitar la autopsia. Quería enterrarlo tal como estaba, para que nadie descubriera la verdad y así convertirse en una rica heredera. María se estremeció. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Dinero, querida, dinero, respondió David, sacudiendo la cabeza. No entiendo a estas personas para quienes esos malditos billetes son más importantes que la vida humana. La condición de Daniel parecía muerte, pero estaba respirando. Si no hubiera sido por ti, lo habrían enterrado vivo. Cuando las emociones de David se calmaron un poco, María comenzó a preguntarle con cautela los detalles.
¿Cómo descubriste que era el hijo de Thomas?, preguntó. El apellido, respondió el anciano, con la voz aún ronca. David estaba sentado frente a María, mirando a lo lejos con una expresión de incertidumbre. No fue solo que se lo regalaron, dijo, hubo algo más. Dudó, como si no estuviera seguro de continuar. ¿Qué fue?, preguntó María, incapaz de contenerse. Thomas siempre dijo que se convertiría en capitán. Y en el ataúd, Daniel tenía un anillo de capitán en su mano. Lo reconocí de inmediato. Mi padre me lo dio y, a su vez, se lo di a Thomas. Por supuesto, él murió hace 5 años, de cáncer, y el anillo pasó a su hijo. Daniel incluso tenía un hijo de su primer matrimonio. Tom, creo que su madre lo dejó 6 meses después del parto. Ella estaba enferma, los médicos no recomendaron que diera a luz. Erika era su madrastra. Dicen que no le daba descanso, y luego tomó un amante y decidió enviar a su esposo al otro mundo. Pero parece que calculó mal, subestimó la dosis del medicamento y Daniel sobrevivió. ¿Qué pasará ahora?, preguntó María. No lo sé, suspiró David. Daniel está en el hospital ahora. Espero que se recupere pronto. Y Erika y sus cómplices, recordó María sobre los fugitivos. Fueron capturados. Espero que sean castigados con todo el peso de la ley, dijo el anciano, apretando los puños. Pero no estoy seguro de que sea fácil para ella. Todos tienen conciencia. María sintió en acuerdo, sintiendo pena en lo más profundo de su ser por Daniel, por David e incluso por Erika, consumida por su codicia. Al mismo tiempo, entendió que las personas podían ser muy diferentes y detrás de cada historia hay un universo entero de sentimientos, luchas y secretos. 3 días después, los médicos finalmente permitieron visitas a Daniel. María y David decidieron visitarlo. La habitación era pequeña pero luminosa. Daniel estaba acostado en la cama, su rostro lucía muy tranquilo. Cerca, sentado en una silla, había un niño pequeño de unos 7 años, con grandes ojos azules y cabello rubio claro. Hola, dijo María al entrar en la habitación, ofreciendo un pequeño ramo de flores silvestres. Me llamo María y este es David. Decidimos visitarte. Daniel sonrió y sus ojos perceptivos se detuvieron en María un momento más de lo que la cortesía requería. Gracias por salvarme, susurró. Su voz era débil, pero llevaba una sincera gratitud. Aún no entiendo completamente cómo sucedió, respondió María con suavidad, tratando de no asustarlo. Estabas bajo la influencia de medicamentos. Tu esposa, bueno, ella quería hacerte daño. El niño, que había estado observando a los adultos en silencio, se levantó y caminó hacia ella. Hola, soy Tom, dijo con un poco de timidez. Hola, Tom, sonrió María inclinándose hacia él. ¿Qué niño tan bien portado eres? ¿Eres la señora que salvó a mi papá?, preguntó, con sus ojos azules brillando de curiosidad. Sí, esa soy yo, respondió María acariciando el cabello del niño. No te preocupes, tu papá se pondrá bien pronto. ¿Ya no está enfermo?, preguntó Tom con voz temblorosa. Bueno, casi, respondió María. No te preocupes, todo estará bien. ¿Te gustaría que te cuente una historia?, agregó María. ¿De qué trata?, preguntó el pequeño. De un valiente caballero que salva a una princesa de un dragón malvado, respondió ella. Eso suena genial, exclamó Tom, acercándose más a María con entusiasmo. Daniel, observándolos, sonrió. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Gracias, dijo, dirigiéndose a María. No es nada, respondió ella. Solo queríamos ayudar. Sabes, dijo Daniel mientras su voz se fortalecía un poco más, hay algo que me gustaría aclarar para mí mismo. ¿Qué es?, preguntó David, con un ligero temblor en sus labios. Mi difunto padre Thomas era marinero, dijo Daniel, haciendo una pausa. Me contó que durante una tormenta, alguien lo salvó.
David se quedó inmóvil, con lágrimas brillando en sus ojos. Tomás, susurró. Entonces lo conociste, dijo Daniel en voz baja, aún sin entender completamente lo que estaba pasando. Sí, lo salvé, respondió David. Han pasado tantos años. Nunca esperé conocer a su hijo. Daniel estaba atónito. ¿Te habló de mí?, preguntó. No, por supuesto que no, negó David con la cabeza. Tomás solo dijo que tenía un hijo. Un chico que probablemente llevaría su nombre. ¿Eras muy cercano a él?, preguntó Daniel. Sí, éramos casi como hermanos, aunque había una diferencia de edad, respondió David. Tomás era una persona brillante y amable. Nunca lo vi enojado. Daniel permaneció en silencio, incapaz de creer que su padre y este anciano estaban conectados por una sola historia. Gracias por salvar a mi papá y también por salvarme a mí, dijo Daniel con gratitud en su voz. No fue nada, solo hice lo que debía hacer, contestó David. María observaba la conmovedora reunión, aún asombrada por las increíbles conexiones que se habían entrelazado en la pequeña habitación del hospital. Y ahora, dijo María, rompiendo el silencio, Daniel, deberías descansar y nosotros deberíamos irnos. Sí, por supuesto, respondió el empresario, mirándola con gratitud. Gracias una vez más. María y David salieron de la habitación. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y violeta. Eres una persona maravillosa, María, dijo David en voz baja. Me alegra haber tenido la oportunidad de vivir bajo el mismo techo que tú. Oh, no. Tú eres el maravilloso. Un gran amigo, padre y abuelo para tus nietos. Y definitivamente hablaré con tu nuera y tu hijo también, respondió ella con una sonrisa. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. La escuela del pueblo, antes gris y apagada por fuera, ahora brillaba con nuevos colores. El pueblo se estaba transformando día a día. Con los fondos personales de Daniel, repararon el puente roto que conectaba al pueblo con el mundo exterior. Las antiguas carreteras dañadas fueron reemplazadas con asfalto nuevo. Aparecieron nuevos parques infantiles con equipo moderno. El refugio del padre Charles también recibió una buena renovación, además de equipo médico. ¿Sabes, María?, dijo Daniel con ternura en su voz, he soñado con hacer esto durante mucho tiempo, pero no sabía por dónde empezar. Es como si hubieras abierto un nuevo mundo para mí, dándome la oportunidad de ser parte de algo importante y necesario. Eres un gran hombre, Daniel. Lo descubriste por tu cuenta, respondió María con gratitud en su corazón. Ahora, él no era solo un empresario exitoso, sino también su amado, un hombre que había dado nueva vida no solo a ella, sino a todo el pueblo. Su relación se desarrolló rápidamente, como flores de primavera ansiosas por florecer bajo los cálidos rayos del sol. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, Daniel tomó la mano de María y le dijo en voz baja, «Sabes, te has convertido en una verdadera madre para Tom. Te quiere mucho y yo también. Te amo. Me diste una segunda oportunidad y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» María, incapaz de contener las lágrimas de alegría, exclamó, «Sí». Y Daniel, besándola con ternura, llenó su corazón de amor. Su felicidad fue compartida por todo el pueblo. Todos se alegraron por la pareja que había encontrado el amor y la felicidad familiar. Mientras tanto, en la casa de David, reinaba una atmósfera cálida y casi familiar. Sus nietos y su hijo John lo habían visitado por primera vez en años. John finalmente entendió lo equivocado que había estado al herir a su padre, y cuando pidió perdón, David lo aceptó. «John, hijo, lo más importante es que has regresado. Somos familia y siempre debemos estar juntos». «Sí, lo entiendo, papá», respondió John mientras abrazaba a su padre con lágrimas de arrepentimiento en los ojos. Los nietos, bulliciosos y alegres, corrían por la casa llenándola de risas. David, al verlos, sintió una felicidad inmensa.
¿Qué es esto?, preguntó John sorprendido al notar unos documentos sobre la mesa, relacionados con la compra de un nuevo bote con motor. Daniel me lo dio, respondió David con los ojos brillando. Dijo que merecía unas vacaciones junto al mar. Ahora tendré mi propia casa en la costa. El mar, el sol, la playa, ¿qué podría ser mejor? Daniel, preguntó John sorprendido. Sí, un buen chico. María lo salvó. Y María, ella es un ángel. Papá, ¿dónde está esa casa junto al mar?, preguntó John, ya imaginándose junto a la orilla con una caña de pescar en la mano. En un pequeño pueblo cerca del puerto, respondió David. Daniel se encargó de todo. Pronto podremos mudarnos allí. La casa tiene 2 pisos, hay espacio suficiente para todos, incluso para todo el pueblo. Vaya, exclamó John sin poder creerlo. Mientras tanto, el exmarido de María, Steve, se había quedado sin nada. Daniel cortó todos los lazos comerciales con él, negándole cualquier préstamo o garantía. Además, Steve se encontró en una situación desesperada, tal como David lo había sospechado. En ese momento, quedó claro que la verdadera felicidad había llegado a las vidas de María, Daniel y David. Una felicidad que se habían ganado después de todas las pruebas que habían soportado. Esa felicidad nació junto al mar, en aquella casa que Daniel le había dado a David, donde había tanta luz solar, calidez y risas de niños.